Dolor e hinchazón en las piernas, calambres y cansancio son algunos de los síntomas que nos están avisando que hay problemas en nuestro sistema circulatorio. Y si tenemos sobrepeso u obesidad, hemos tenido varios hijos, no realizamos ejercicio y tenemos antecedentes familiares de enfermedad venosa crónica, cuidado, porque estos son factores de riesgo que nos hacen más propensos a sufrir esta enfermedad. Hoy en Diálogos en Confianza, entérate de lo que es la enfermedad venosa crónica, sus tratamientos y cómo prevenirla. Bienvenidos a Diálogos en Confianza, soy José Bandera Quijano y estoy muy contento de estar hoy aquí con ustedes. Vamos a platicar de un tema que afecta seguramente a muchas más personas de las que estamos pensando. Vamos a hablar de la enfermedad venosa crónica y ustedes la tienen identificada como las varices. Estamos caminando y vemos a alguien enfrente y dice, mira las varices que tiene. Pero esta enfermedad no se limita ahí, es muchísimo más amplio y lo vamos a ver hoy aquí en Diálogos en Confianza. Óscar Virués está de vacaciones, le mandamos un saludo, entonces voy a ser yo quien esté en contacto con ustedes a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook. Escríbanos por favor y al teléfono 51 66 40 00, porque recuerden que nos interesa mucho tener sus comentarios, tener sus dudas y sobre todo aclarar cualquier duda, y luego existen muchas teorías que no son reales. Y antes de regresar a presentarles a nuestro grupo de panelistas del día de hoy, los invito a que veamos esta cápsula. Las venas, al igual que las arterias, son vasos sanguíneos del sistema circulatorio. Son más delgadas que las arterias. Recogen la sangre sin oxígeno que va desde los órganos hacia el corazón y los pulmones, mientras que las arterias se encargan de llevar la sangre oxigenada hacia los órganos. A diferencia de las arterias, las venas no tienen una pared muscular, pero contienen válvulas que impiden que la sangre se regrese hacia atrás. Las dos venas más grandes son las venas cava superior e inferior. Los términos superior e inferior no significan que una vena sea mejor que la otra, sino que una se ubica por encima y por debajo del corazón. Una red de diminutos capilares conecta las arterias y venas. Aunque diminutos, los capilares constituyen una de las partes más importantes del aparato circulatorio, porque a través de ellos se intercambian los nutrientes y el oxígeno a las células. Además, los productos de desecho, como el dióxido de carbono, también son eliminados por los capilares hacia las venas. Entre las enfermedades más usuales de las venas se encuentran las varices, que son dilataciones que se caracterizan por impedir el normal regreso sanguíneo al corazón, la trombosis, que se advierte por la aparición de un coágulo dentro del conducto sanguíneo, y la flebitis, que es la hinchazón de las paredes de las venas, entre muchos otros trastornos que pueden afectar a las personas. Bien, y para hablar de este tema les quiero presentar a los panelistas que tenemos invitados el día de hoy. La doctora María Isabel Guevara, ella es cirujano vascular y angióloga. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por invitarme. El doctor Alberto Frati Munari, él es médico internista del Hospital Médica Sur. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenos días. El doctor Rodolfo Luna Reséndiz, él es médico cirujano y homeópata de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenido, doctor. Gracias. Y el doctor Salomón Cohen, él es cirujano vascular certificado por el American Board of Surgery, miembro del Colegio Americano de Cirugía y la Sociedad de Cirugía Vascular en Estados Unidos, médico aquí del Hospital ABC y del Hospital Ángeles. Doctor Cohen, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Bien, pues antes que nada ya vimos esta cápsula introductoria, yo les dejo a ustedes la palabra. ¿Por qué no explicamos, antes de entrar en problema de enfermedad, bien qué son las venas? Ya vimos ahí una cápsula, pero la gente confunde mucho el árbol circulatorio, arterias con venas, pero vamos dejándolo esto claro. Los invito a que abramos la discusión. Las venas son vasos que retornan la sangre al corazón, como ya lo vimos. Pero hay una diferencia muy grande entre una vena y una arteria. La arteria es un vaso que está constantemente latiendo y propulsando la sangre. Las venas no, son vasos delgados
que se encargan de regresar la sangre al corazón y que mucho de su función depende de muchos factores, como lo vamos a ver, pero uno de ellos es la bomba muscular o la contracción muscular a nivel de los músculos de las extremidades. Podemos decir que entonces es como un sistema de drenaje. Las venas recogen todo lo que ha soltado las células y lo van llevando de vuelta hacia el corazón y pulmones para que se limpie, se nutra, etcétera. Sí, las venas nos sirven para regresar la sangre desde los pies a las cavidades cardíacas. Entonces, aquí recalco algo que es muy importante. La bomba muscular hace que esta sangre fluya de manera más adecuada a las cavidades cardíacas. Entonces, las venas llevan la sangre que ya no tiene oxígeno para que cumpla el ciclo y la pasen a la arteria pulmonar y se oxigene y regrese por las arterias. Ahora, hablamos de una bomba muscular. ¿Están hablando de qué músculos? Sobre todo los músculos de las piernas, de los muslos, pero particularmente los de las piernas. Uno de mis maestros decía que el corazón de las piernas son los músculos, porque hacen esto, contracción y relajación, contracción y relajación. Entonces, todo ese movimiento hace que la sangre pueda regresar más fácil. ¿Por qué insisto en esto? Porque más adelante, cuando hablemos de enfermedades, hay que ver qué pasa con gente que no ejercita los músculos o qué pasa cuando pasas mucho tiempo sentado. Ahora, mi pregunta es, se han cambiado la terminología en medicina un poco. ¿Qué es la enfermedad venosa crónica? Enfermedad venosa crónica. La enfermedad venosa es una gama muy amplia que puede afectar a un gran porcentaje de la población. De hecho, cualquier cosa visible, desde una venita en araña, una venita pequeñita, puede considerarse como algo de problema venoso, en donde hasta un 80% de la población lo puede tener. Y si nos vamos más hacia adelante, ya pacientes con varices, por ejemplo, que se puede presentar hasta en un 30 o 40% de la población, y lo que llaman ya enfermedad venosa crónica es pacientes que tienen cambios crónicos, cambios a nivel de la piel, cambios a nivel de la coloración, a nivel de la grasa, del tejido celular subcutáneo, que es el tejido que está por debajo de la piel, donde puede haber fibrosis, cambios que pueden llegar hasta ulceraciones. Eso es lo que en general refiere ya a una enfermedad venosa crónica. Es algo que se ha manifestado a lo largo del tiempo. ¿Cuál es el mecanismo por el cual aparece esta enfermedad? ¿Qué sucede? ¿Cómo dejan de funcionar adecuadamente las venas? Ok, mira, quisiera recordar que la enfermedad venosa, como bien dice el doctor Cohen, es desde las arañitas venosas, que son esas pequeñas venas de menos de 1 milímetro de diámetro, las varículas que tienen hasta 2 milímetros y ya las varices que tienen de 3 milímetros en adelante. Entonces, el término enfermedad venosa abarca desde estas arañas hasta la fase más avanzada, cuando ya aparecen las úlceras varicosas. Y la insuficiencia venosa crónica, aquí ya estamos hablando cuando en el interior de estas venas hay un sistema de válvulas que son como compuertas. Cuando este sistema falla por diferentes circunstancias, porque hay un aumento de la presión, porque se va afectando el sistema de la pared de la vena, estas válvulas ya no cierran de manera adecuada y se vuelven insuficientes. Entonces, esta circulación venosa que tiene que regresar desde el pie hasta el corazón tiene una dificultad para regresar y entonces nosotros decimos tiene una insuficiencia venosa crónica que va desde las arañitas hasta fases muy avanzadas como son las llagas o úlceras varicosas. Entonces, a ver si entendimos y para que todo el público nos entienda. En primer lugar, casi siempre estamos parados, entonces tiene que venir la circulación en contra de la gravedad, Exacto. La circulación venosa, de menos hasta el corazón, de arriba no estamos hablando ahorita. Entonces, las venas, si son como unos tubos que tienen drenaje, viene un golpe de sangre que empuja la sangre hacia arriba y hay unas válvulas que se van cerrando como compuertas de una presa. Exacto. Cuando la sangre regresa, es decir, son válvulas unidireccionales, se abren al paso de la sangre cuando viene el empuje muscular y se cierran cuando estamos, por ejemplo, ahora en reposo. La fuerza de gravedad hace que esta columna de sangre baje y a varios niveles existen estas valvulitas que están cerradas e impiden que la sangre se congestione. Como mencionó la doctora, cuando estas valvulitas se vuelven insuficientes por una serie de razones que ya la explicaremos, puede
empezar a aumentar la presión dentro de estos vasos, aumentar el volumen, es decir, hay más concentración de sangre y más presión dentro de ellas, y entonces es cuando pueden venir cambios a nivel de la pared, debilidad, crecimiento y la formación de varices y todas las complicaciones que mencionamos. ¿Existe una diferencia entre insuficiencia venosa y enfermedad venosa crónica? ¿Existe alguna diferencia o es solamente terminología? Pues es terminología, ¿no? Porque hoy decimos enfermedad venosa abarca todo. E insuficiencia venosa ya es específico que la válvula no funciona. No está funcionando. Ahora, doctor, como internista le hago una pregunta, porque los doctores son especialistas, entonces ellos están sesgados, que toda la gente ya va con este problema. Pero en la población general, ¿qué tan común es que ustedes vean este problema y lo tengan que referir? Mire, la frecuencia depende de a qué le llamamos. Si decimos es muy frecuente porque muchos de los pacientes que llegan al consultorio, sea cual sea su causa, tienen enfermedad venosa, si uno se las busca, pues estos son más de 60%. Muchísimos. Al consultorio del médico general, en cambio, llegan menos frecuentemente, y del médico internista también llegan menos frecuentemente. Como quiera, se alcanzan a ver pacientes con enfermedad venosa, sobre todo un poco más avanzada. Los internistas no vemos las pequeñas arañitas. A veces nuestros pacientes se quejan de dolor de las piernas, que podemos atribuir a enfermedad venosa, con varices, o a veces tienen enfermedades más avanzadas. La piel se pinta, se pone de color cafecito, como óxido. Marrón. Marrón. Se llama dermatitis ocre. Incluso se inflama, aparece hinchazón, y la piel también se puede inflamar, se puede poner durita, gruesa, y después puede aparecer una úlcera. Todas estas fases, en fases avanzadas... Es fácil verlo. Es muy fácil verlo. Pero ya al principio... Al principio uno puede ver, si pone uno de pie al paciente, uno puede ver las dilataciones venosas, que son las varices. Trayectos tortuosos generalmente. Vamos a ver un poco más adelante en un video que existen diferentes sistemas venosos, hay uno superficial y otro profundo. Pero antes de llegar más de lleno al tema, les quiero preguntar a todos, ¿quiénes tienen mayor riesgo de presentar este tipo de enfermedad? Hombres, mujeres, gente con algún factor de riesgo, con alguna enfermedad asociada. Las mujeres tienen mucho más problema que los hombres, 3 veces más que el hombre. También el problema se incrementa conforme aumenta la edad. Y esto es fácil de explicarse. Vamos a suponer que alguien está mucho tiempo de pie, durante el curso del día, porque trabaja en una tienda, o porque es policía de la esquina, o alguna cosa por el estilo. O a veces porque es médico. Y está de pie, pero no camina mucho, está de pie. Entonces, al estar de pie, la columna de sangre pesa. Está estática. Pesa, está más o menos estática, no es que no se mueva, porque si no el individuo se moriría con la sangre lleno de allá abajo. Pero, como quiera, hace una presión sobre las venas se van dilatando, las válvulas que tienen más o menos esta forma, pues se llenan un momento, pero con el tiempo se van dilatando un poco las venas, se van lastimando las válvulas por inflamación, aparece un fenómeno inflamatorio. Pero entonces, si esto ocurre cuando uno está 5 horas de pie un día, pues no pasa nada generalmente. Pero está 5 horas de pie o 10 horas de pie todos los días, durante 20 años o durante 30 años, entonces esto va causando problemas de las venas que pueden llegar a ser muy graves. Ese es el motivo, es por eso que la enfermedad es mucho más frecuente, mucho más grave también, conforme se incrementa la edad del individuo. ¿Y qué hay con toda la gente que pasa horas? Vamos a hablar de alguien más, alguien que está sentado todo el día atrás de un escritorio enfrente de una computadora. También, más o menos se considera algo así como 5 horas sentado al día como factor de riesgo de enfermedad venosa. ¿Mujeres, hombres? La inmovilidad, entonces. ¿Algún otro factor de riesgo? El embarazo. El embarazo. El peso. El peso. El embarazo, el peso, la profesión. Pero creo que uno de los puntos principales en esto es la herencia. La herencia juega un papel muy importante en la insuficiencia venosa. Ok.
Entonces, si tus padres o abuelos tuvieron este tipo de problemas, es mucho más Muy factible probable que sea Que eso. tengas riesgo. ¿Y Exactamente. qué se le puede recomendar de manera preventiva a la gente en general antes de que aparezca esto? Ejercicio físico, mantener peso bajo y evitar los factores de riesgo, que son todos aquellos que aumentan la presión del abdomen o aumentan la presión de las venas. Las fajas abdominales, que La ropa antes se usaban hace muchos años, pero ahora se están empezando a poner de moda de nuevo, ya las vimos anunciadas en la televisión. Fajas, ¿qué más? Las metellantas, Es todo evitar tipo de compresión externa. Ok. Evitar extremos, evitar estar de pie mucho tiempo, evitar estar sentado mucho tiempo, hacerse muy consciente de que esta bomba muscular es lo que nos ayuda a que ese retorno venoso funcione adecuadamente. Entonces, en lugar de decir voy a quedarme sentado, nadie le va a cambiar el trabajo a nadie. Decir, pues, yo trabajo como oficinista o estoy sentado en una computadora todo el día. Pues lo que hay que hacer es nada más hacer eso consciente, decir, me voy a sentar una hora y media, me levanto, camino, estimulo un poco mis piernas o las muevo y eso va a ayudar Estimulo. a evitar, como mencionaron, estar delgado, evitar No moverse. cosas muy Tenemos que ir un apretadas. corte. Pero discúlpeme, tenemos que ir un corte. Pero le estamos platicando sobre enfermedad venosa crónica. Ya les dijeron los doctores los factores de riesgo. El doctor Cohen acaba de decir una palabra clave. Estar consciente de que puedes tener esta enfermedad. Entonces, si estás trabajando o estás sin moverte, asegúrate que de repente párate, ve, camina, baja un piso, sube a otro piso, date la vuelta, no te quedes sin mover. Vamos a hablar más adelante de factores de riesgo, como cuando vas, por ejemplo, sentado en un avión. Estamos en Diálogos en Confianza. Ahorita regresamos con ustedes. No se vayan, escríbanos. Quiero saber sus preguntas y sus dudas. En los miembros inferiores tenemos venas superficiales, venas profundas y venas perforantes. El sistema venoso superficial son aquellas venas que se transparentan por debajo de la piel. Son venas que manejan aproximadamente el 10% de la sangre. Tienen una presión relativamente baja, de 10 a 20 milímetros de mercurio. Es un sistema que realmente a nuestro cuerpo no le es sumamente indispensable. Cuando se enferma lo podemos quitar sin ningún problema. El sistema venoso profundo es el más importante, está rodeado de todas las masas musculares en los miembros inferiores, maneja el 90% de la sangre aproximadamente, de toda la sangre venosa, y tiene una presión alta, puede llegar a manejar presiones hasta de 60 a 90 milímetros de mercurio en comparación con el sistema superficial. Estos dos sistemas están unidos por un sistema que se llama venas perforantes. Se llaman así porque perforan el músculo y perforan la fascia, que es la capa que cubre al músculo, y comunican a los dos sistemas. Estos dos sistemas tienen un flujo. El flujo venoso siempre va de abajo hacia arriba y del sistema superficial hacia el profundo a través de las venas perforantes. El sistema venoso tiene una característica que actúa o trabaja contragradiente. O sea, tiene que subir la sangre de los pies nuevamente hacia el corazón. Entonces se vale de muchas estructuras para que la sangre suba y una de ellas son las válvulas. Estas válvulas son unas compuertas cóncavas muy delgadas, muy finas. Se abren y cierran y evitan algo que se llama reflujo venoso. O sea, que la sangre no se regrese. La sangre que se está expulsando hacia arriba no se regresa porque las válvulas están funcionando. Entonces son muy delicadas, pero realmente son muy importantes para el buen funcionamiento del sistema venoso. Las arterias son estructuras que son fuertes. Ambas estructuras, arterias y venas, tienen 3 capas. Una interior que se llama íntima o endotelio, una media que es la capa muscular con fibras elásticas y una externa que es la capa adventicia. La diferencia entre la arteria y la vena es netamente estructural. La vena tiene una pared muscular muy delgada y la arteria tiene una capa muscular alta que la hace resistir presiones como la presión que manejamos usualmente, 120-80, y la vena resiste presiones bajas, por eso su capa tan delgada. Estamos platicando de enfermedad venosa crónica y los invito a que nos llamen por teléfono. Les repito, el teléfono es 5166-4000. Queremos saber sus dudas. Ya nos platicaron los doctores cómo funcionan las venas y cuál es el problema, qué es lo que ocurre cuando se hacen insuficientes. Ahora, les pregunto yo a ustedes, doctor, ahorita en el corte hablábamos de que los síntomas son muy paulatinos. Probablemente alguien no se dé cuenta o sea demasiado tarde. ¿Cómo podemos ahondar en esto? Es importante mencionar que es una enfermedad que se va formando muy paulatinamente, muy poco a poco.
Entonces, mucha gente ignora los síntomas o no los tiene. Y no es hasta etapas avanzadas muchas veces de la enfermedad, cuando empieza a haber ya una hinchazón importante, cuando el pie a la mañana siguiente amanece hinchado, amanecen con dolor, amanecen con molestias, ardor, comezón, hinchazón, calambres, inquietud de la pierna, hormigueo. Entonces, cuando el paciente decide ir a buscar, pero como la doctora ha mencionado, no es más que una enfermedad que desde que tenemos unas venitas chiquitas puede ser las primeras manifestaciones de ella. ¿A partir de qué edad más o menos comienza este problema? El factor desencadenante puede ser la apariencia. Especialmente en las mujeres consultan por la apariencia. Los varones consultan poco porque no se ven las piernas, pero la apariencia es muy importante en la percepción de la salud de las venas. Entonces, las mujeres que perciben telangiectasias, venas Arañitas. reticulares, arañas, entonces sienten que algo está mal. Pero y eso es sobre todo rápido. cuando está afectado el sistema superficial. Es el que llama la atención. ¿Y qué hay, como dice el doctor, qué hacemos o cómo podemos nosotros o toda la gente que nos está viendo tener conciencia de prevención para evitar este tipo de problemas? Mira, las piernas hablan. Entonces los síntomas son, si te cansan, si se te hinchan, si te dan comezón, si te dan calambres, si te arden, si te dan punzaditas. Y también es algo muy importante, cuando hay varices y tú te acuestas con el reposo, esta hinchazón se quita. Y sobre todo en la tardecita, 6, 7 de la noche, estas piernas están más hinchadas. Cuando hay calor, más hinchada. Cuando estás embarazada, hay más problema. Cuando tenemos sobrepeso u obesidad, más problema. Hay una clasificación que nació como desde el 96 en un foro venoso mundial. Entonces, esta clasificación se llama CEAP. Es una clasificación muy importante y la usamos los angiólogos en todo el mundo. Va del 0 al 6. La clase 0 no hay ni venitas ni síntomas. La clase 1 ya empiezan a aparecer las telangiectasias, las arañitas venosas. La clase 2 es cuando estas venas ya es una dilatación anormal y permanente de la vena que nosotros conocemos como varice. La clase 3, esta enfermedad va avanzando, como dice el doctor Cohen, de manera lenta pero progresiva. Ya tú les haces la maniobra de Godete, presionas los tobillos y ya se hinchan. Entonces ya aquí estamos en clase 3. La clase 4, cuando aparece una coloración, café parduzca, un color marroncito, en el tercio distal de la pierna, en la suela de los maleolos de los tobillos. Y esta clase 4 se divide en A y B. La clase A es cuando nada más tiene la coloración café y la clase B es cuando esta piel ya está seca, esta piel ya perdió vitalidad, ya está como acartonada, ya está fibrosa y tiene alto riesgo de desarrollar varices. La clase 5 es cuando estas venas tienen una llaga o una úlcera varicosa, como decimos nosotros, y cicatrizó. Y la clase 6 es una úlcera activa. Tenemos por ahí un video que vamos a demostrar ahora, esta clasificación con imágenes, pero qué bueno que tocaron un punto que me gusta muchísimo. El signo del Godete me gustaría que lo explicaran, porque cuánta gente no vemos que dice, es que me voy a la playa y me hincho inmediatamente. Y les digo, a ver si en serio están hinchados, y no. Entonces, ustedes, doctores, explíquenle al público qué es el signo del Godete. Cuando la presión hidrostática en estas venas está muy aumentada, parte de esa sangre o hemoglobina puede salir al tejido, parte de ese líquido que tenemos dentro de las venas sale al tejido y causa lo que llamamos hinchazón o edema. Y entonces, cuando nosotros hacemos una compresión en ciertos puntos de la pierna, esa se ve como un hundimiento en donde la piel no regresa a su estado natural. Y eso nos habla de que hay una hinchazón o un edema importante en la pierna. Es decir, sobre todo sobre la espinilla, que es donde está el hueso, pueden ustedes aplastar con su dedo unos segundos y cuando lo quitan va a quedar un hundimiento. Eso quiere decir que hay líquido, porque mucha gente que dice estoy hinchada
y pues no están Pero otras formas de verlo y comúnmente es, por ejemplo, en los hombres los calcetines. Usas un calcetín, te quitas queda en la el noche el resorte. calcetín, te queda todo marcado. Y en las mujeres igual, con tobimedias que no son graduadas en forma apropiada, también se puede ver eso. Y los zapatos, ¿no? Que se los quitan y queda todo perfectamente marcado. Sí. Tenemos una cápsula con la clasificación. Les pido a producción si nos la corren para que lo veamos. La clasificación se denomina CEAP. CEAP por sus siglas. C, que quiere decir clínica, E, etiología, A, anatomía, P, fisiopatología. Esta clasificación es mundial. Lo más usual es hablar del C. El C, que es la clínica, se clasifica del 1 al 6 y depende del grado o severidad de la enfermedad. Por ejemplo, el grado 0 es una persona que no tiene signos de la enfermedad, vaya, no se le ve ni una venita en sus piernas, pero ya tiene síntomas, pesantez, cansancio, sobre todo de predominio vespertino, quizás un poquito de comezón, un poquito de ardor, sí, pero no se le ve nada de enfermedad, no hay visible. El CEAP 1, que es la clasificación 1, son personas que tienen venas muy pequeñas, se les llaman venas reticulares o varículas, miden menos de 3 milímetros, o sea, son arañitas y la presencia de varículas o estas venitas reticulares. También pueden ser sintomáticas o asintomáticas, puede haber personas que ya tengan venitas en las piernas pero no les molesten absolutamente nada. Después pasamos al grado 2, C2. El C2 se caracteriza por la presencia ya de venas varicosas. Las venas varicosas ya miden más de 3 milímetros y pueden llegar a tener una circunferencia impresionante, ¿no?, en algunos pacientes. La clasificación 3 del CEAP son pacientes que ya tienen edema, que ya se hinchan. El edema es bien característico en la insuficiencia venosa, le llamamos un edema de tipo postural o vespertino. La paciente descansa, duerme en la noche, se deshincha totalmente, en la mañana amanece perfectamente. Con el transcurso del día, en la tarde, ya después de terminar con sus labores, las piernas ya están hinchadas para en la noche y presentan un edema que le llamamos edema blando. El cuarto es la presencia ya de cambios que le llamamos cambios tróficos de la piel. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cambios tróficos? Es la presencia de cambios de coloración en la piel, se llama dermatitis ocre porque es una piel oscura. Es una piel que ya cambió tanto su textura como su coloración y que es un dato franco de hipertensión venosa por incompetencia valvular. El quinto es cuando el paciente ya presenta una úlcera que cicatrizó en un momento. En este momento en el que pudiéramos revisar un paciente con clasificación CEAP5, ya la piel está totalmente cerrada, ya se recuperó. Obvio, puede tener todas las demás clasificaciones también, o sea, un C1, 2, 3, 4 y además el 5. O sea, se hincha, tiene varices, tiene arañitas, tiene dolor, tiene molestias, pero aparte ya tiene una zona en donde el cambio de coloración es evidente porque ya hubo una úlcera y que en este momento en que lo revisamos al paciente ya está totalmente cicatrizada. En el caso de la clasificación 6, la piel ya está completamente abierta, distintas proporciones, pueden ser úlceras muy pequeñas, que pueden ser 1 centímetro de diámetro, úlceras extremadamente grandes. La etiología puede ser primaria, puede ser secundaria. Secundaria usualmente se asocia a trombosis, o sea, un paciente ya tuvo un cuadro previo de trombosis venosa profunda, en donde el 90% de su circulación en un momento dado se vio ocluida o se vio comprometida. Entonces aquí es una etiología secundaria, se desarrollan varices secundarias a una obstrucción del sistema venoso profundo. Y las varices primarias, que pues tienen mucho que ver con problemas, sobre todo esta predisposición genética que llegamos a tener, que mamá, papá tienen varices, la abuelita tiene varices, entonces eso es en relación a la primaria. Después tenemos la P, fisiopatología. La fisiopatología se refiere a si hay obstrucción, si hay reflujo o si hay ambos. Obstrucción me refiero también a la presencia en alguna época de la vida de un coágulo dentro del sistema venoso profundo que dañó las válvulas en forma irreversible y esto se clasifica como obstrucción. Y reflujo, esas válvulas que quedaron dañadas, que ya no funcionan y que permiten el reflujo de la sangre todo el tiempo, ¿no?, con aumento de presión venosa distal. Ambas pueden coexistir también o pueden ser independientes. Estamos hablando de enfermedad venosa crónica y estamos hablando ahora de la insuficiencia. Ya se nos ejemplificó muy bien con las fotografías que acabamos de ver los diferentes grados de esto. Y nosotros aquí, doctores, en el programa nos importa mucho lo que la gente diga y nos mandan preguntas. Entonces las voy a lanzar al panel para que contestemos brevemente o orientemos a la gente. Nos dice Javier Avidia: mis tobillos presentan un cambio de coloración, son más oscuros que el resto de mi piel. ¿Qué tratamiento necesito llevar para aliviar esta situación? Tengo 51 años y peso 192 kilos. ¿Qué le recomendamos? Pues Bajar de peso. Bajar de peso y tener profilaxis
en sus piernas, usar sus medias elásticas, hacer ejercicio, tomar sus medicamentos venotónicos, pero esencialmente bajar de peso. Profilaxis quiere decir tomar precauciones para no tener complicaciones asociadas a la enfermedad, pero definitivamente entonces aquí más que nada bajar de peso es lo primero que tiene que hacer el paciente. Sí, hay algo que se llama medidas de higiene venosa, que incluye 1, peso ideal, 2, ejercicio que no sea de alto impacto, un ejercicio aeróbico como bicicleta, caminata, natación. 3, depende de sus horarios laborales, pero cada vez que pueda hacer ejercicio para mover la masa muscular, recomendamos mucho que es talón punta, círculos en el sentido de las manecillas del reloj y a la inversa, flexión y extensión de piernas, y medias de compresión graduada, van y les miden las piernas, tobillo, la parte alta de la pierna, el muslo, la distancia que hay desde la planta del pie hasta donde se va a usar la media, y ver qué tan dañado está este paciente y bajar de peso. Definitivamente. ¿Qué papel tiene la homeopatía en esta enfermedad? La homeopatía, como cualquier otra medicina, es complementaria a las actividades profilácticas. Aprovecha algunas sensaciones que percibe el paciente en relación con sus venas. Ya se valoró el estado de las venas, ahora vamos a utilizar un fármaco homeopático que individualizado cubra la sintomatología del paciente. Es decir, no solo es la sensación de inflamación, sino otras sensaciones, urentes, hormigueantes, ardorosas, calambres. Esas sensaciones nos pueden ayudar en la selección de un fármaco homeopático, pero es necesario las otras actividades. Por ejemplo, en este paciente de 192 kilos. Habría que hablar con él personalmente y ver qué sensaciones y, sobre todo, qué medidas generales hay que tomar con él. Claro, porque probablemente el cambio de coloración de su piel es el menor de los problemas. Ese es el menor de sus problemas. Pero lo más importante aquí es considerar que esto es un problema absolutamente mecánico. Entonces, tienen mucho, como menciona el doctor, hay muchos medicamentos que podemos usar, medicamentos naturales o medicamentos flebológicos que nos ayudan, pero no es todo. Es decir, la doctora mencionó la higiene vascular, que es muy importante. Entonces, aquí son una serie de factores que tiene que tomar muy en cuenta para poder beneficiarse y evitar las complicaciones más serias de la insuficiencia venosa. Que hacia allá vamos ahora. Nada más tengo más preguntas. Blanca Juárez nos dice, estoy sufriendo de varices, me arden muchísimo como si tuviera chile adentro y los medicamentos ya no me hacen. Contestando las dos, yo quisiera retomar un poco el caso de nuestro paciente de 192 kilos. Y de que era variante. Obviamente el reducir de peso es importante. Ok, doctor, no lo quiero dejar con esa idea. Tenemos que irnos a un corte comercial, pero vamos a regresar para acabar que nos diga su idea sobre este paciente. Pero es muy importante lo que han comentado los doctores, la higiene vascular, la profilaxis o prevención de complicaciones, que vamos a ver un poco más adelante. Las complicaciones de esta enfermedad pueden ser verdaderamente muy serias e inclusive mortales. Entonces es muy clave que aprendamos a cuidarnos y a eliminar los factores que sean de riesgo. Doctor, perdón por cortarle la palabra, pero ahorita regresamos con usted. Estamos en Diálogos en Confianza. No se vayan, ahorita regresamos. Lo primero que hacemos nosotros al ver un paciente que acude preguntando por este problema en sus piernas, pues es el interrogatorio. Tenemos que saber qué factores de riesgo están influyendo para que él tenga o ella tenga esta enfermedad, ¿no? Entonces empezamos identificando factores de riesgo. Muchos de ellos son controlables, como decía el sobrepeso, el sedentarismo mismo. Entonces identificamos factores de riesgo. Después nos vamos al interrogatorio con los factores hereditarios, ¿sí? Si existen antecedentes familiares de esto, si han existido cuadros de trombosis en familiares también que desencadenan en un momento dado posibilidad de que existan anomalías en la sangre que se llaman trombofilias y que desencadenen trombosis pues a veces en el resto de la familia, y una trombosis provoca varices secundarias también. Después venimos con la exploración física. Hay exploración física que es
únicamente el ponerle ligaduras, el colocar ligaduras en las extremidades inferiores para valorar el sistema venoso superficial, el perforante y el profundo. Estas técnicas que las hacemos en el consultorio se llaman técnica de Trendelenburg, de Perthes, y son las más básicas, y con estas valoramos la permeabilidad de estos sistemas. Teniendo la sospecha de la enfermedad venosa, entonces ya, y una vez concluido el interrogatorio o la exploración física clínica, entonces ya nos hacemos mano de otro tipo de estudios que son los no invasivos, son los básicos. De estos tenemos el estudio Doppler duplex. El estudio Doppler duplex es un estudio con ultrasonido. Es un transductor que se pasa encima de la piel y este transductor nos da imagen, nos da sonido y nos da espectro, que son 3 elementos que valoramos nosotros. La imagen, pues, es la imagen clara de una vena, el paso de la sangre a través de la vena, la función de la válvula, si está competente o no. Esa es la imagen. El espectro nos dice cómo está fluyendo la sangre en relación a unos picos que revisamos nosotros en esa imagen de espectro. Vemos cómo el flujo le denominamos bifásico, se mueve con la respiración, o en un momento dado, cuando no hay espectro, quiere decir que no está pasando sangre, que está obstruida. El sonido, cuando hacemos este tipo de estudio, le pedimos al paciente que sostenga la respiración o que puje. Y de esta manera nosotros valoramos cuando uno puja, cuando hace esta maniobra de valsalva que le llamamos, prácticamente las válvulas deben de cerrarse y debemos de escuchar silencio total. No debe de pasar sangre porque las válvulas se cerraron. Al momento en el que uno suelta la respiración, la válvula se abre y permite que pase la sangre y entonces escuchamos el paso de la sangre. Son los 3 elementos básicos del Doppler duplex para valorar insuficiencia venosa. El venograma o la flebografía es un método invasivo, utiliza medio de contraste, de ahí que pues ha entrado un poquito en desuso. El Doppler duplex es no invasivo y se puede repetir muchísimas veces en un paciente cuando es necesario. Sin embargo, la flebografía, el hecho que usemos medio de contraste ya lleva un riesgo implícito, introducir dentro del cuerpo y con agujas una sustancia ajena a nuestro cuerpo que puede provocar irritación de la pared de la vena y en muy bajo porcentaje, pero sí está descrito, puede llegar a provocar trombosis incluso, ¿no? Entonces fue una técnica que se utilizó durante muchísimos años. Cuando yo me formé era prácticamente la única manera de diagnosticar y le llamamos el estándar de oro. Se compara esta técnica con todas las otras técnicas que han salido, métodos diagnósticos, porque es la que tiene sensibilidad y especificidad diagnóstica muy, muy alta, muy elevada, pero tiene ese inconveniente. Ahora vamos a andar un poco más en el diagnóstico de este tipo de enfermedades, pero estoy sentado con María. Hola María, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, muy bien. Nos va a platicar usted ya pasó por una experiencia así más o menos. Sí, claro, por supuesto, incluso le puedo mostrar que traigo las venas un poco incómodas en mi piel, me molestan, me arden. ¿Desde hace cuánto? Ya tengo un buen rato que siento molestias. ¿Para usted cuánto es un buen rato? ¿Años? Años, sí, años. Y calambres, de repente unos calambres terribles. ¿Y qué ha hecho para esto? Bueno, sencillamente he tomado algunos medicamentos, pastillitas homeopáticas y ¿Ha ido gotitas. con el médico para que le estudie? Sí, sí. ¿Y hace ejercicio? No, casi no. ¿No le recomendaron que hiciera ejercicio? Sí, sí, por supuesto, pero no soy muy afecta a hacer yo el ejercicio. Acuérdese de lo que dijo el doctor Cohen al principio, que es como el corazón de las venas son los músculos. Entonces, si usted los moviliza, va a mejorar muchísimo su circulación. ¿Qué, le duelen en la tarde? ¿Se le hinchan? Sí, mis piernas se hinchan, es cierto. Siento como botas de cemento que quiero levantar mis piernas y están pesadas, pesaditas. ¿Qué recomendación le daría usted a la gente que nos está escuchando? Bueno, pues como ustedes dicen, ejercicio y de verdad seguir las reglas de los medicamentos, porque muchas veces también uno omite en algunos momentos el tratamiento. Entonces vamos todos a encargarle a usted que haga ejercicio. ¿Qué opina? Muy bien, Okay. ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Para servir. Y tenemos otro testimonio por acá de Jessica. ¿Cómo estás, Jessica? Hola, muy buenos días, bien, gracias. Cuéntanos qué pasó contigo. Bueno, yo ahundo mi problema de varices a herencia principalmente y bueno, a que fui una mamá muy joven, a los 19 años. No tengo las venas tan marcadas, pero sin embargo en la pierna izquierda, en la parte de atrás de la pantorrilla, es donde se me marcan exclusivamente 2 venas, que son las que más me duelen. Y bueno, pues
He consultado a doctores, angiólogos, pero la verdad es que los métodos que me dan o ahora sí, la medicación es a través de inyecciones en las venas. Sin embargo, pues me da miedo porque dicen que arde, duele y que es por un largo rato el dolor. Entonces, la verdad es que no tomo medicamento porque pues no es algo muy notable. Sin embargo, sí se me hinchan las piernas, sí me duelen, sí me canso, más cuando es calor, que es cuando se me llega a hinchar más la pierna. O sea, no, básicamente no has hecho nada para el tratamiento de esto. No, realmente no. Ok, doctor, ¿es algo que le queramos decir o la edad tiene alguna influencia? Claro, la edad es muy importante. A medida que pasa la edad, como lo hemos mencionado antes, se ha mencionado aquí, el chance de tener problemas es mayor. El embarazo en tiempo joven, no tanto por el efecto mecánico, sino por el efecto hormonal propio del embarazo, hace cambios muy importantes a nivel de las piernas. Pero todo esto en una gente que tiene una herencia importante. Ahora, hay que hacer notar que el tratamiento va mucho dirigido a la higiene vascular y ya hablaremos un poquito de la enfermedad venosa superficial, pero mucho del tratamiento actual, por ejemplo, lo que mencionó de inyecciones, es un tratamiento que es más que nada estético. Es decir, mucha gente lo usa como diciendo, te va a ayudar y te va a quitar los dolores y las molestias, y eso no ocurre. Generalmente son tratamientos láser o lo que llamamos escleroterapia, que son las inyecciones, que se usan más que nada para ayudar al paciente desde el punto de vista estético, siempre y cuando no exista un reflujo importante y esto sea una enfermedad superficial de vasos muy pequeñitos. Bueno, pero ahí te queda claro, lo que podrías hacer es, si no, pedir alguna otra interconsulta con un angiólogo. Exacto. Si es nada más únicamente, como te dijo el doctor Cohen, que si es nada más estético, Sí, se te puede digo, quitar sin finalmente problema. lo hago por estética, porque sí son muy notables. Yo hago ejercicio, sí disminuye el dolor, sin embargo la apariencia no. Claro. Entonces, definitivamente hay que tratarse adecuadamente. Y nos hablan, doctores, ahorita mencionó la diferencia entre venoso profundo y venoso superficial. ¿Cuál es? Y ya vimos métodos diagnósticos con ultrasonido. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, el sistema venoso superficial está formado por las venas safenas mayores y venas safenas menores. La vena safena mayor va del tobillo a la ingle y la safena menor va del tobillo a la parte de atrás de la rodilla, que los médicos conocemos como hueco popliteo. Hay un sistema venoso profundo, que es el que está cerca de los músculos, de los huesos, y un sistema de venas que se llaman venas perforantes. Normalmente las varices aparecen en el sistema venoso superficial, sin embargo, también puede haber enfermedad en el sistema venoso profundo. Cuando el paciente llega al consultorio, nosotros lo desvestimos, le pedimos que se ponga una bata y ponemos al paciente en una superficie iluminada, en una parte alta. Nosotros medimos las piernas con una cinta métrica, palpamos con nuestras manos todo el trayecto de esos vasos venosos y aparte nosotros ponemos el ultrasonido. Y entonces aquí vemos cómo están las válvulas, si abren, si cierran, cómo está el sistema venoso superficial y cómo está el sistema venoso profundo. Y bueno, o sea, de acuerdo al tipo de enfermedad va a ser el tratamiento. Ok, antes de irnos a corte, doctor, lo dejé hablando a la mitad de qué le recomendaba a aquel paciente. Sí, porque uno piensa, bueno, baje de peso. No es tan fácil decirlo y alguien que pesa 190 kilos, pues seguramente lo habrá intentado muchas veces y puede que no lo haya logrado. Pero entonces hay que hacer otras cosas, además de sugerirle que baje de peso. Y una cosa que es muy importante, en todas las fases de enfermedad venosa son medias elásticas. Y son medias elásticas adecuadas, que no terminen en la parte alta con un torniquete, porque luego hay medias que sí aprietan, pero aprietan arriba más y entonces funciona peor. Ok. Sí, de estas hay diversas marcas en el mercado, hay diversos grados de compresión, hay diversos tamaños que se adaptan a
al tamaño de la pierna de cada Eso ya es individualizar y el médico será quien decida qué es lo que tiene que utilizar. Sí. Hay una cosa muy importante con la enfermedad venosa crónica, ya se habló de la función estética. A lo mejor no nos gusta ver cómo se ven estas venas, pero hay una cosa muchísimo más importante. Una cosa es que sea un problema estético, pero puede haber problemas y complicaciones muy, muy serias. Entonces, sí es importante que, por ejemplo, en tu caso, si no tiene mayor complicación, te las quites porque no te gusta verlas, pero que estés asegurada que no estés en riesgo de algo mayor si existe una insuficiencia venosa profunda. Y tenemos aquí una cápsula de escleroterapia, que es justamente lo que comentó el doctor Cohen. Vamos a ver. La escleroterapia con láser es un método de tratamiento no invasivo donde nosotros utilizamos un láser transdérmico, es decir, por encima de la piel, y nosotros programamos de acuerdo a las características de la paciente, y el láser lo que realiza en estas venitas es una fototermocoagulación, es decir, las colapsa, las cierra, las fibrosa. Les queda una cicatriz por dentro donde esta vena ya queda, es una vena como que queda seca, y lo utilizamos en venas que tienen menos de 2 milímetros de diámetro y puede ser utilizado en cualquier tipo de pacientes. El láser, en el momento que lo pones, puedes poner una crema para disminuir las molestias o puedes poner hielo, y el hielo te produce una reacción de analgesia. Entonces, cuando tú estás aplicando el láser, la sensación de molestia o de dolor es mínima. Cuando vamos a explorar al paciente, hacemos, integramos un cuadro clínico con una historia, preguntando antecedentes heredofamiliares. Decimos si hay antecedentes varicogenéticos en la familia, es decir, si la abuelita, las tías, la mamá, las primas, etcétera, tienen varices, la actividad de esta paciente, si pasa mucho tiempo sentada, si pasa mucho tiempo de pie, si tiene sobrepeso, obesidad, el número de embarazos, si consume o no terapia hormonal de reemplazo para mujeres de edad un poquito más avanzada o pacientes que están tomando terapia anticonceptiva. Hacemos una serie de preguntas sobre factores que nos pueden predisponer al desarrollo de varices. Lo puedes utilizar a cualquier edad. Hay señoras que me traen a las niñas que tienen 15 años y ya empezó a aparecer la venita, entonces lo podemos empezar a utilizar desde esa edad. Abuelitas que vienen y también lo podemos utilizar. Si el láser es manejado por gente que tiene conocimiento, pues no hay riesgos, ¿no? En algunos casos puede presentarse una pequeña irritación que desaparece en el segundo o tercer día, pero se puede usar en todo tipo de pacientes. Podemos utilizar el láser transdérmico cada 2 semanas, por ejemplo, 2 veces por semana. Hay gente que viene con periodicidad de cada 3, cada 4, cada 5 semanas, de acuerdo a cómo el paciente haga sus citas. Doctores, ¿hay algo que quieran agregar a este video sobre el tratamiento de escleroterapia antes de que los bombardee yo con preguntas? Yo creo que un comentario muy importante es que la escleroterapia, como mencionamos, es algo estético, pero antes de hacer cualquier procedimiento estético, ya sea láser o ya sea inyecciones, el médico tiene que hacerle un examen general al paciente desde el punto de vista vascular para saber qué es lo que está pasando, para saber por qué están esas venas, por qué salieron, porque muchas veces son manifestaciones de problemas mucho más profundos de salud, no tanto de estética. Es cierto que causa un impacto muy importante la enfermedad venosa en la gente desde el punto de vista psicológico. Hay gente que no se pone un traje de baño o unos shorts por el tipo de enfermedad que tiene, y es un impacto que afecta la vida de un paciente en forma dramática. No hablemos de la gente que tiene úlceras, por ejemplo. Entonces tiene uno que tener una consideración al hacer este tipo de procedimientos. Antes de cualquiera de estos procedimientos hay que estudiar al paciente, hacer un ultrasonido, como mencionó la doctora, y estar bien seguros de que no hay nada más profundo como la causa de esto. Bien, tenemos muchas preguntas del público y dice Adriana, ¿la vasculitis forma parte de una enfermedad venosa crónica? La respuesta es no. La vasculitis es una inflamación de los vasos, generalmente de origen autoinmune. Generalmente. Afecta más arteriolas que venas. Entonces no tiene nada que ver con esto. Perfecto. Dice María Guadalupe Álvarez, hace un mes doné plaquetas. A raíz de esto me salieron moretones en las piernas. ¿A qué se deben los moretones?
Solo Dios sabe. Habría que investigar, ¿no? Porque antes de donar les hacen un examen para ver cómo, o sea, que su Cantidad de biometría plaquetas, sí. hemática, o sea, que todo esté bien, ¿no? Entonces habría que estudiarla a ver qué está pasando. Ella donó sangre y de ahí les Claro. extrajeron Y las los- plaquetas, no tiene nada que ver. Y los moretones en la mujer, por ejemplo, son más comunes por fragilidad capilar. Capilares son los vasitos más Vasitos pequeñitos que tenemos en la piel y son comunes, pero una de las causas principales de estos moretones son medicamentos, por ejemplo. Medicamentos que contengan aspirina, antiinflamatorios, etcétera. Si ella tomó alguna de estas cosas, es muy probable que le haya causado estos moretones. Esto es clave porque muchas veces tomamos muchos medicamentos sin tener idea que muchos de los síntomas o signos que presentamos pueden ser secundarios a algún tratamiento que estemos tomando y no precisamente una enfermedad. Estamos hablando de enfermedad venosa crónica y vamos a regresar a platicarles, ya hablamos del diagnóstico, de las posibles complicaciones y cómo manejar. Vamos a seguir insistiendo mucho en el tratamiento preventivo y cómo manejar las complicaciones. Vamos a un corte y ahorita regresamos con ustedes. El día 26 de septiembre se ha designado como el Día Mundial de la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. El propósito de esto es crear conciencia entre la población de hombres y de mujeres adolescentes sobre los riesgos del embarazo no deseado, además de ofrecer orientación para poder reintegrar a los padres a los ciclos de desarrollo propios de la adolescencia. No es una tarea sencilla a corto plazo, por ello se ha elaborado la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo de Adolescentes. Mañana en Diálogos en Confianza vamos a tratar este tema tan importante, atención y prevención del embarazo en adolescentes. Los esperamos el día de mañana. Y ahora vamos a ver el resumen de lo que llevamos del programa. Las venas nos sirven para regresar la sangre desde los pies a las cavidades cardíacas. Las venas llevan la sangre que ya no tiene oxígeno para que cumpla el ciclo y la pasen a la arteria pulmonar y se oxigene y regrese por las arterias. Que el corazón de las piernas son los músculos, porque hacen esto, contracción y relajación, contracción y relajación. Todo ese movimiento hace que la sangre pueda regresar más fácil. Cualquier cosa visible, desde una venita en araña, una venita pequeñita, puede considerarse como algo de problema venoso. Hasta un 80% de la población lo puede tener. Pacientes con varices, por ejemplo, que se puede presentar hasta en un 30 o 40% de la población. Ya enfermedad venosa crónica es pacientes que tienen cambios crónicos, cambios a nivel de la piel, cambios a nivel de la coloración, a nivel de la grasa, del tejido celular subcutáneo. Es desde las arañitas venosas, que son esas pequeñas venas de menos de 1 milímetro de diámetro, las varículas que tienen hasta 2 milímetros y ya las varices que tienen de 3 milímetros en adelante. Entonces, esta circulación venosa que tiene que regresar desde el pie hasta el corazón tiene una dificultad para regresar y entonces nosotros decimos tiene una insuficiencia venosa crónica. Las mujeres tienen mucho más problema que los hombres, 3 veces más. Que la enfermedad es mucho más frecuente, mucho más grave también, conforme se incrementa la edad del individuo. Considera algo así como 5 horas sentado al día como factor de riesgo de enfermedad venosa. Actualmente tenemos 3 tipos de cirugías para tratar la insuficiencia venosa. La cirugía convencional, que consiste en hacer incisiones pequeñas en la piel y ir eliminando las venas enfermas. Otra forma de operar es con cirugía con láser, en la cual se introduce un catéter y se va quemando la vena, por decirlo así, la vena enferma superficial en su trayecto, ¿sí? La otra es también radiofrecuencia, que es una forma de calor como el láser, en la cual también se introduce un catéter que va quemando la vena por dentro y va cerrando la vena enferma. Básicamente el sistema superficial es la indicación, el sistema superficial, y básicamente el sistema de la safena interna o safena externa, que son las venas más largas superficiales que tenemos. La vena safena interna va desde el tobillo hasta la ingle y la vena safena externa o safena corta va de la parte posterior de nuestro tobillo a la parte de la rodilla por la parte posterior. Entonces, para esas venas largas superficiales es la que está indicado la cirugía con láser, la cirugía con radiofrecuencia o bien la cirugía convencional. El sistema venoso profundo, generalmente cuando hay algún problema se debe tratar, si es por un problema de trombosis,
con anticoagulantes o bien con lo que se llama fibrinolíticos, que consiste en destruir el trombo, el coágulo, de forma muy rápida. En otros casos, ya en casos de una secuela de una trombosis venosa, entonces lo que se utiliza es algo para dilatar la vena, puede ser un stent, pero eso ya sería previo un estudio importante de lo que es la circulación profunda mediante una flebografía. El riesgo de una cirugía con láser o radiofrecuencia es que se haga una trombosis extensa que se pueda pasar al sistema profundo y dar una embolia pulmonar, o bien quemar la vena en la piel, en el trayecto de la vena. Sería otra de las complicaciones, o bien la lesión nerviosa que se presenta porque el nervio periférico que acompaña a la vena está muy cerca de la vena y puede también ser lastimado con el calor de radiofrecuencia o del láser. Para lo cual, bueno, hay tratamientos, generalmente son tratamientos que no son complicados, ¿no? Lo más complicado sería una quemadura sobre la piel. En la cirugía tradicional, digamos que el principal efecto sería lo estético, en la cual hay incisiones, hay cicatrices, que generalmente cuando son pequeñas incisiones no hay una cicatriz que perdure mucho, pero sí podría ser, digamos, algo que pudiera a la gente preocuparle. En pocos días se va mejorando la piel, las zonas que quedan duras en la piel, los moretones se van eliminando y el paciente se va sintiendo paulatinamente mejor. Un paciente generalmente operado de venas varicosas está muy bien sobre la tercera semana después de una cirugía, pero en ese tiempo antes no se queda en cama, puede estar haciendo actividades, aunque digamos menos importantes, pero no está en cama todo el tiempo. Y la cirugía debe ser hecha por un cirujano vascular que tenga el conocimiento anatómico de todo lo que es el árbol, que es la circulación venosa, que es lo que recomendamos, y que no se haga en lugares no adecuados para esto, ¿no? Bien, ya llegamos a la cirugía, pero yo les quiero preguntar a los panelistas, antes de llegar a cirugía nos hablaron de la higiene y cuidado y factores que pueden evitar que se presenten este tipo de enfermedades. Una pregunta es, ¿el tratamiento alópata y homeópata se pueden combinar? Se pueden complementar. Complementar sin ningún problema. Sin ningún problema. Ahora, ¿cuándo decidir? Ya hablamos de la parte estética, la dejamos a un lado. ¿Cuándo decidir en una cirugía mayor? El paciente, como mencionábamos hace algún momento, hay que hacerle una historia completa, hay que hacerle un examen físico completo y hay que hacerle un ultrasonido. En algún tiempo atrás, como se mencionó en la cápsula, se hacían cirugías abiertas, que hoy en día son mucho menos frecuentes o casi no se hacen ya. Pero lo importante es estudiar al paciente con un ultrasonido, porque hasta en un 30% de los pacientes no nada más son venas o del origen de la safena mayor o menor. Tenemos venas accesorias, tenemos sistemas dobles de safena, por eso hay que estudiar al paciente para saber cuáles son las venas que están insuficientes y, número 2, qué venas ir a tratar. Cuando empiezan este sistema venoso a dilatarse, sistema superficial, ya por salud es una indicación de un tratamiento. Y este tratamiento, como se mencionó, puede ser hoy en día, que es lo más común, desde el 2002 se inició, ya sea láser, que es el cierre, como se explicó en la cápsula, o radiofrecuencia, con microflebectomías. Pero ¿qué ventajas tiene esto? Las ventajas principales son que el paciente puede operarse de entrada por salida, mucho con anestesia local, o la mayoría de la gente lo hace así, local, y una sedación en la vena. El paciente se puede ir a la casa el mismo día, regresa a su actividad diaria en 1 a 2 días y regresa a hacer ejercicio alrededor de 4 o 5 días. Se han simplificado mucho, entonces las cirugías, yo me acuerdo cuando yo era interno y veía una de estas, sí, era una cosa tremenda las cirugías que se hacían antes. Mira, nosotros hacemos cirugía abierta, cirugía cerrada. Hay instituciones públicas donde no se cuenta con el láser, entonces nosotros seguimos haciendo cirugía abierta, pero también, yo cuento con el láser y en muchos hospitales privados está el láser, entonces la recuperación del paciente sí es más rápida, pero también no todos los pacientes son candidatos al láser. A veces tenemos unas venas serpenginosas que nos hacen casi círculos de 360 grados y ahí cómo podemos pasar con la guía del láser. Nosotros normalmente, antes de someter a un paciente a cirugía, hacemos una exploración con láser, con el ultrasonido, y vemos qué parte, sí podemos operar con láser y qué parte no podemos operar con láser. Y entonces a veces combinamos la técnica abierta
con la técnica con láser y hacemos microincisiones, una técnica que se llama de Baradi, donde son incisiones muy pequeñitas y con ganchitos vamos sacando estas venas que no podemos operar con láser. Bien, ahora regresemos hacia la medicina interna un poco. ¿Qué pasa? Alguien que tiene insuficiencia venosa, yo quiero hacer un poco de énfasis en que no hemos hablado mucho de las úlceras. ¿Qué sucede con estas úlceras y qué peligro tienen? Bueno, las úlceras son el grado más avanzado de enfermedad venosa, causan un problema serio de calidad de vida, la deterioran y pueden evolucionar crónicamente, pueden evolucionar mucho tiempo. Esto se debe a la enfermedad venosa, se debe a inflamación. De hecho, en las varices en sí, las venas y las válvulas venosas se inflaman durante el proceso de producción de las varices. Y esta inflamación se sigue también a los vasos chiquitos, a los capilares, que en donde empieza a trashumar o a salir líquido, y se salen de la circulación algunos glóbulos blancos que producen sustancias que degradan las proteínas, metaloproteinasas, y estas van degradando y van destruyendo el tejido. Además de que puede haber alteraciones del flujo, del flujo capilar, del flujo arterial también puede haber pequeñas alteraciones. Entonces, estas úlceras grandotas, lo que hay que hacer, grandotas o chiquitas, a la vez son enormes y le dan vueltas en la pierna, pues requieren tratamientos múltiples, requieren tratamiento de limpieza de la herida, requieren tratamiento, las medidas de higiene venosa que decía la doctora Guevara, requieren medias de compresión, ahí generalmente usan vendajes de compresión o usan unos vendajes múltiples de muchas capas que tienen que estar cambiando, además cuando menos semanalmente o a veces más frecuentemente, y se usan medicamentos. Si hay infección se usan antibióticos, si no hay infección se usan medicamentos, se han usado venotónicos y se han usado un medicamento novedoso para México que se llama Sulodexida, que tiene acciones antiinflamatorias vasculares específicas y estos aceleran la curación de la úlcera. Pero si el problema está ahí, va a seguirse propagando, ¿no? Entonces hay que tratar el problema desde la raíz. Sí, mira, nosotros participamos en una encuesta nacional donde participamos muchos angiólogos, médicos internistas, con este nuevo medicamento que se llama Sulodexida. Y nosotros, o sea, se hizo toda una encuesta del paciente, las medidas de higiene venosa, la compresión elástica. Y nosotros observamos cómo los pacientes con úlceras varicosas se cerraban más rápido con la Sulodexida. Con este medicamento. Homeopáticamente, ¿cuál es el punto de vista de las úlceras? Las úlceras son una manifestación de la enfermedad general, ¿no? La hipoxia, el edema y la inflamación. Entonces, si se controla la hipoxia, el edema y la inflamación, el paciente va a mejorar. La homeopatía aprovecha la propuesta de profilaxis más la individualización del paciente. Pero el problema es que el paciente que va a la medicina complementaria es un paciente que va a la desesperada. Ya estuvo con uno, ya estuvo con otro, y estuvo con otro y con otro. Entonces espera que la medicina complementaria mágicamente lo regrese a la normalidad en un periodo de un mes, ¿quieres? Y no sucede. Y no sucede así. Entonces el paciente tiene, primero, que estar con un buen médico, con un buen diagnóstico y con un buen tratamiento, tanto de salud vascular como de medicamentos homeopáticos específicos. Es un problema complejo, claro, muy complejo. Pero eso es muy importante, el hecho de que se estudia al paciente, Así es. estar seguro que el sistema profundo funcione. Eso. Muchas veces el sistema profundo es el que está afectado y todo esto es una manifestación de él. O algunas veces el sistema profundo funciona, hay un reflujo muy importante, es decir, la sangre se está estancando en el sistema superficial. La presión en estas venas, como se mencionó, debe de ser muy baja, alrededor de 10 a 20 milímetros de mercurio.
Cuando esta presión sube en el sistema superficial a 70, 80, 90 milímetros de mercurio es cuando ocurren estas úlceras. Y muchas veces puede existir un tratamiento quirúrgico para quitar esas úlceras, siempre y cuando se estudie al paciente. Quirúrgico, como lo mencionaba la doctora Guevara, procedimientos que son abiertos, combinados, o procedimientos como se mencionaron con láser o radiofrecuencia. Mira, quisiera agregar que normalmente las úlceras se deben a que las venas, como dijimos, que comunican el sistema superficial con el profundo, que son las perforantes, no están funcionando. Entonces, en muchos de estos pacientes tenemos que hacer cirugía, tenemos que ligar esas venas perforantes. Y hoy también, en la actualidad, tenemos, aparte de la cirugía endovascular con láser o con radiofrecuencia, tenemos endoprótesis para abrir esos sistemas que están llenos de trombos, que también no hemos hablado, que es una complicación de la enfermedad venosa crónica, es la presencia de un coágulo que está obstruyendo de manera parcial o total esta vena. Entonces nosotros podemos abrir con endoprótesis y mejorar esta circulación. Pero muchos de estos pacientes que tienen úlceras son candidatos a cirugía. A cirugía. Bien, ahí estamos hablando de tratamientos, pero antes de irnos al corte yo quiero que los invito a que me comenten sobre, ya hablamos un poco de las vendas de compresión media, yo me recuerdo, en los hospitales se las pone a la gente postoperada, sí. Pero ¿qué hay de las medias para el público en general cuando van a consulta? Porque luego dicen, me aprietan mucho, cuando me las quito siento gloria, etcétera. ¿Qué podemos hablar de ellas? Bueno, es importante que vayan con un profesional para que les indique qué tipo de medias tienen que usar. No es lo mismo para unas varices clase 1 que para unas varices clase 3. Entonces hay una compresión de 15 a 20, 20 a 30 y 30 a 40, dependiendo del grado de enfermedad. Ahora, también quisiera recalcar que cuando la gente tiene la varizota enorme que parece una serpiente que sube por la pierna, no pueden usar tobimedias. A veces me llegan al consultorio gente que usa tobimedias y se les trombosa porque les está ligando. Entonces, también los pacientes que tienen insuficiencia arterial crónica, nosotros cuando revisamos a los pacientes, aparte de ver todo el sistema circulatorio venoso, también vemos el arterial y checamos pulsos. Entonces, los pacientes que tienen insuficiencia arterial no son candidatos a vendas de compresión elástica. Y eso se los va a decir el médico, les va a decir exactamente qué tipo de medias. O sea, lo ibas a decir algo más, ¿verdad? Que la compresión es importante y está dependiendo de cada paciente. Es decir, hay que individualizar antes de decidir voy a usar estas medias o estas medias, porque hoy en día la publicidad y lo que vemos muchas veces en la televisión son anuncios que nos dicen cómprate este tipo de media o este tipo de media, y no es así tan sencillo, sino hay que individualizar de acuerdo a la enfermedad que tiene cada paciente. Pues ahí lo tienen, no vayan y se compren ustedes unas medias, el médico te va a decir cuál tienes que comprar y ahorita que regresemos enseñamos una cápsula sobre las medias. Vamos a un corte comercial y regresamos con ustedes. Las medidas de compresión, de hecho, son una terapia que están indicadas para la prevención y tratamiento de la insuficiencia venosa. Pueden ser medidas de compresión, digamos, suave, leve, en los casos en los cuales hay una enfermedad poco importante, o medidas de compresión con mucho mayor presión, que va a ayudar mucho al tratamiento de problemas ya más avanzados. Al hacer la compresión, la prenda de compresión hace que la vena tenga un flujo más rápido, lo cual estimula el flujo venoso y a su vez también evita que haya edema, o sea que haya hinchazón de tobillo. De acuerdo a la compresión será mayor o menor el efecto. Hay medidas de compresión que son, por ejemplo, de 15 a 20 milímetros de mercurio, que estaría indicado para una insuficiencia venosa leve, moderada. Hay una compresión mayor que sería de 20 a 30 milímetros de mercurio, que sería sobre una insuficiencia venosa mucho más avanzada, ya con venas varicosas abultadas, marcadas en una persona, o inclusive una compresión mayor, que es hasta de 30 o 40, en los cuales hay una congestión importante venosa. Podríamos decir que es una prenda personalizada, porque para poderle dar la talla al paciente necesitamos tomarle las medidas de sus piernas. Aquí no importa cuánto pesen ni cuánto tengan de estatura, aquí lo importante es cuánto midan sus piernas. Entonces tomamos en cuenta circunferencia de tobillo, de pantorrilla, de muslo, de cadera, y además también tomamos en cuenta el largo de la pierna, de tal manera que nuestras tallas son combinadas.
para tomar en cuenta no nada más las circunferencias, sino los largos. Y es prácticamente como si el paciente estuviera adquiriendo una prenda hecha a la medida. Entonces, esto le añade mayor durabilidad y mayor confort al paciente. La principal diferencia que tiene Sigvaris con respecto a otras marcas en el mercado es que es la única marca que tiene una doble cubierta de hilo spandex, y esto hace que la media se vuelva más confortable. La compresión dura más tiempo, la garantizamos por 6 meses la compresión, y la otra ventaja o el otro beneficio que le añade esta característica es que la prenda se vuelve una prenda muy fácil de colocar y de retirar. En cuanto a los tipos de prendas que manejamos, Sigvaris cuenta con prendas tanto para dama como para caballero, y son prendas en todos los estilos. Manejamos estilos a la rodilla o la famosa tobimedia, medias al muslo, pantimedias en el caso de las damas, y en el caso del caballero pues los calcetines con diferentes materiales, diferentes tejidos y colores. También contamos con una línea deportiva. El cuidado es lavar con un jabón neutro, no añadir suavizantes, ni cloros, ni detergentes fuertes. No hay que tallar, únicamente retirar el exceso de mugre. Se enjuaga con agua a temperatura ambiente, de preferencia fría, y se secan ya sea extendidos sobre una toalla o bien colgados a la sombra. En México tenemos una gran incidencia de insuficiencia venosa en miembros inferiores. Prácticamente llegamos a un 70% de la población con algún grado de insuficiencia venosa. Lo ideal será hacer prevención. Entonces, en personas de riesgo que tienen un trabajo que les obliga a estar de pie o sentados por varias horas, sería una buena medida preventiva usar una media de compresión. Estamos de regreso y estoy aquí con Berta, que tiene algunas preguntas sobre el tema. Berta, ¿cómo está? Bien, muy bien. ¿Qué le quieres preguntar a nuestros panelistas? Yo tuve aproximadamente hace unos 3 meses un problema de riñón. Parece que había un problema de un cálculo. Ajá. Retenía líquidos, sigo reteniendo líquidos, entonces tengo calambres. Mi siguiente consulta es hasta diciembre, y pues mi preocupación es que me dijo el doctor que posiblemente sean interna, la varice externa no se ve, no, aparentemente no se ve nada. Entonces estoy en estudios, pero hasta diciembre sería mi siguiente consulta. Y pues mi pregunta es ahorita, y por lo que estoy escuchando y que estoy aprendiendo, que posiblemente pueda hacer algo de eso. ¿Tendrá que ver con venas su problema o será un problema renal primario? Pero aquí hay algo que la señora mencionó que es muy común. Hay gente que llega a tu consultorio y te dice, tengo varices internas. Yo creo que eso no existe como tal. Lo que existe es que pudiera ser que el sistema venoso profundo esté con reflujo, es decir, que las valvulitas no funcionen, o que el sistema venoso profundo esté bloqueado o haya estado bloqueado por una trombosis en el pasado, y lo que hay son manifestaciones de insuficiencia venosa profunda, como es un aumento de presión en el sistema venoso profundo, aumento de volumen, y que pueden dar todos los síntomas desde edema, comezón, pesadez, calambres, etcétera. Entonces, esto es lo que hay que ver. Medidas de higiene, tratarlas, y usar algunos medicamentos que, como ya se mencionaron antes. Sin embargo, la causa de la hinchazón de los pies o de la parte final de las piernas no es solamente la enfermedad venosa. Hay muchas otras causas, origen, sí. Entre ellas enfermedad renal, que como lo está diciendo, ¿no? ¿Quién sabe? Porque está diciendo de un cálculo, y los cálculos generalmente no causan hinchazón de las piernas, pero hay enfermedad renal, hay enfermedad cardíaca, hay diversas situaciones, enfermedades hepáticas, hay diversas situaciones que pueden hacer que los pies o las piernas se hinchen, además de la enfermedad venosa. Entonces, lo que requiere es una evaluación médica completa para poder decidir a qué se debe esta hinchazón de los pies. ¿Te queda claro? Bien. Hay que ver cuál es la causa antes de tomar una decisión. Muchas gracias. Gracias, Berta. Teresa, usted también tenía una pregunta, cuéntenos. Sí, buenos días. Bueno, mi problema empezó desde hace 5 años. Se me empezó a hinchar el pie derecho. Ya me revisó un angiólogo y me dice que es una linfangitis. ¿Linfangitis o linfangiectasia? Linfangitis, me dijo linfangitis.
Yo quisiera saber si esto es, o si yo soy propensa para tener alguna varice y cómo la puedo prevenir. Solamente se me hincha el pie derecho, al grado de que ya siento cómo se estira la piel y mi zapato ya no me queda. Bueno. Tengo ardor, tengo dolor al tacto simplemente, pero aparentemente no se ve alguna varice, solamente arañitas. Bueno, si ya la revisó un angiólogo y ya le hicieron los estudios como el ultrasonido. No me hizo ningún estudio, solamente me revisó, me midió y me dijo, probablemente la picó algún bichito en la playa y bueno, eso ya no tiene solución, usted solamente va a usar tobimedia de mediana compresión y descansar sus pies 20 minutos en el transcurso del día. Eso fue lo único que me dijo. Aquí habría que hacer un diagnóstico diferencial si es un problema de las venas por insuficiencia venosa o efectivamente si el sistema linfático está circulando de manera incorrecta y por eso se le hincha y por eso hay edema. Si hay una diferencia entre un problema linfático y un problema venoso. Incluso el edema es diferente, los dedos se ponen cuadrados, pero la circulación venosa es correcta. Entonces, tal vez sería bueno revisarla y ver exactamente qué está pasando. Y de todas maneras, la compresión elástica de las medias le ayudaría. Doctores, trombosis, palabra que aterra a todo mundo cuando mencionamos a una insuficiencia venosa, a un problema venoso crónico. ¿Qué quiere decir una trombosis y por qué es tan peligrosa? Yo creo que hay que hablar un poquito de los factores de riesgo de una trombosis. Y esos factores de riesgo son varios. Como dijimos, el simple hecho de tener una insuficiencia venosa de cualquier magnitud ya nos lleva a poder tener una trombosis. El embarazo en la mujer, por ejemplo. El embarazo en la mujer aumenta, simplemente por cambios, aumenta el riesgo de formar un trombo. Hay factores como trauma que pueden causar lesiones a nivel de los huesos y causar lesiones a nivel de la piel, fracturas en accidentes, etcétera, inmovilización, obesidad, sedentarismo, todo esto nos puede llevar a formar un trombo. Y en un porcentaje pequeñito, problemas hereditarios volvemos, problemas que tengamos alguna, lo que llamamos trombofilia, alguna predisposición hereditaria a la formación de un trombo y en un porcentaje también muy pequeñito, otros factores, como mencionaba el doctor, que son neoplasias. Cáncer. Hay pacientes que la primera manifestación que pudiera tener de una neoplasia o de un cáncer puede ser una trombosis venosa superficial o profunda. Ok, tenemos una cápsula para ilustrarlo y vamos a regresar a hablar sobre este mismo tema. Veámosla. La trombosis es un coágulo en el sistema circulatorio que puede ser venoso o arterial. La enfermedad venosa crónica es un factor de riesgo, puede ser un factor de riesgo de una trombosis venosa profunda, siempre y cuando afecte el sistema venoso profundo de las venas. No necesariamente una enfermedad venosa crónica que afecta las venas superficiales, la llamada varices, va a tener riesgo de sufrir una trombosis venosa profunda. Son sistemas que funcionan en forma coordinada pero independiente. La trombosis venosa profunda es un problema común, afecta distintamente a hombres y mujeres. Generalmente ocurre después de la adolescencia, puede ocurrir, por ejemplo, en mujeres embarazadas como complicación de un embarazo, puede ocurrir como complicación de una cirugía ortopédica de rodillas o de cadera, puede ocurrir como consecuencia de enfermedades crónico-degenerativas como es la diabetes mellitus, como es la hipertensión arterial, como es la insuficiencia renal y otras enfermedades que también en un momento dado producen este tipo de problema como la insuficiencia cardíaca, que es la falla del corazón, consecuencia de una enfermedad del corazón. Estas son condiciones patológicas que conllevan un riesgo, pero aún un individuo perfectamente sano puede tener el riesgo de una trombosis venosa profunda si tiene sobrepeso,
y sobre todo si tiene obesidad. Aún una gente que no tenga ni sobrepeso, ni obesidad, ni ninguna comorbilidad, puede sufrir una trombosis venosa profunda como consecuencia de la inmovilización. La trombosis venosa profunda se manifiesta por edema, que esto es hinchazón de la pierna. Puede haber dolor en la pierna. Yo creo que más importante que eso es su consecuencia, que es la embolia pulmonar, que puede producir un infarto en el pulmón y que puede provocar la muerte del individuo. Allí los síntomas que hacen sospechar este problema es la falta de aire, ansiedad, palpitaciones, el corazón late rápido, el pulso se acelera, puede haber tos, puede haber expectoración con sangre. Puede haber también dolor en la espalda, ya cuando el infarto del pulmón se ha producido. La trombosis venosa profunda es un problema en el que todos los médicos y lo más importante, todo individuo debe de pensar, sobre todo si va a estar sometido a una inmovilización prolongada. No sabemos exactamente si la genética es un factor de riesgo, pero es probable que lo sea, porque sí hay individuos en donde los antepasados sufrieron un evento de trombosis venosa profunda. Pues lo que quiero señalar es que es un problema que es prevenible. Si uno tiene conciencia de que este problema puede suceder, debe uno de hablar con su médico, recordarle que es un riesgo para la salud y que por favor implemente las medidas para protegernos de esta eventual complicación que es la embolia pulmonar y que nos puede causar la muerte. Pues este es el peligro de que exista enfermedad venosa, porque podemos tener una cosa muchísimo más seria, como ya se comentó en la cápsula, y llegar a morir por una tromboembolia. Doctores, puntualmente, ¿qué quisieran decir sobre la posibilidad o el peligro de los trombos? Que hay pacientes con riesgo de tener trombosis, por ejemplo, las mujeres embarazadas, y es importante que caminen, que no suban mucho de peso, que utilicen las medias elásticas. Que hay pacientes que nos llegan a la consulta, algo que se llama tromboprofilaxis, en pacientes que nos mandan otros médicos para ver si el sistema circulatorio es un sistema sano y se van a someter a procedimientos quirúrgicos como rodilla, cadera, columna, o pacientes de cirugía general, donde el tipo de cirugía les tienen que estar mucho tiempo inmovilizados, mucho tiempo en cama. Entonces hay algo que ya está perfectamente establecido, que es un protocolo de tromboprofilaxis, es decir, de prevención para evitar el riesgo de trombosis. Esto incluye que nosotros indiquemos al paciente las medias antiembólicas, el uso de medicamentos antitrombóticos o anticoagulantes, la movilización precoz, la movilización temprana, y si no hay una movilización de que el paciente pueda caminar rápido después del posoperatorio inmediato, entonces en la cama estos ejercicios salvan vidas. Talón punta, contracción y relajación de los músculos. A veces si el paciente no lo quiere hacer, yo le pido a los familiares que le doblen el pie arriba, abajo, que estén hidratados. Entonces, cigarro. Sí, que no fumen, que bajen de peso, que se muevan, que se hidraten. Y algunos pacientes durante el procedimiento quirúrgico, después de la cirugía y cuando los damos de alta a su casa, tienen que tomar medicamentos para evitar una trombosis. Exacto, y aquí hacer hincapié que esto se debe de hacer como profilaxis, lo que queremos es prevenir. Un comentario que tengo que es importante, hay pacientes mucho en deportistas, corredores que se lastiman y se hinchan un poco, les duele, lo primero que dicen es un ligamento, es un desgarro. Hay que hacerse consciente de que eso pudiera ser una trombosis. Entonces van, se tratan antiinflamatorios y el paciente después de 2 semanas llega a ver a un cirujano vascular en donde hay una trombosis, ya una cosa seria. Esto es lo que hay que hacer, prevenir estas complicaciones, darse cuenta de ello. Es decir, si la pierna se hincha, se pone roja, empieza a doler,
no es un ligamento, hay que pensar que pudiera ser alguna complicación de un problema venoso para evitar lo más serio, que es una embolia pulmonar que pone en riesgo la vida del paciente. Porque ¿qué es lo que sucede? Se forma un trombo en el sistema venoso de las piernas generalmente o de la pelvis, y un trombo básicamente es un coágulo que se activa la coagulación adentro del vaso sanguíneo y se suelta. Se va por la circulación, viaja por los vasos sanguíneos y va a llegar a un túnel más chiquito donde no va a pasar, y ahí va a bloquear, y casi siempre es en el pulmón. Y lo pueden matar, que es un infarto, o puede haber complicaciones muy severas. Pero también nosotros nos podemos dar cuenta con los estudios de ultrasonido, de flebografía, de dónde está ese coágulo, y hay indicaciones de poner filtros. Nosotros podemos meter un filtro que es como una sombrillita que ponemos en la vena cava inferior, y entonces esto ayuda a que estos coágulos no viajen y evitamos complicaciones. Es decir, como poner una coladera para que se detengan ahí. Sí, una coladera, y entonces ahí se impactan y ya no llegan a la circulación pulmonar. Hay indicaciones, muy precisas de esto, qué pacientes requieren un filtro, y hoy en día también hay medicamentos que se usan para disolver los trombos. Trombolisis. Que se llaman trombolíticos, y estos medicamentos en muchas ocasiones en gente joven donde está indicado se pueden usar con sistemas que hoy en día por calor y ultrasonido tenemos que irnos un corte, perdón doctor Cohen, ahorita regresamos con ustedes. Esta campaña es una iniciativa de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. Es el segundo año en que se va a editar el Día Mundial contra la Trombosis. Los propósitos de esta campaña son reducir las muertes en el mundo por trombosis venosa profunda y sobre todo por tromboembolia pulmonar. Esta campaña se está organizando por parte del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Nosotros mismos en el Instituto de Cardiología hemos hecho una convocatoria para las sociedades de medicina interna, de cirugía general, diversas sociedades médicas que se sumen a esta campaña. Por supuesto, esas sociedades han hecho antecedentes muy valiosos, y la idea es que ahora se junten todos en torno al 13 de octubre y a partir de ahí hacer una campaña permanente en el país. Es una campaña masiva de difusión en los medios impresos, en la televisión, en la radio. Tenemos programadas 3 conferencias de prensa con numerosos medios de comunicación. Participarán especialistas en cáncer, en cirugía, en medicina interna, en terapia intensiva, en hematología. Así es que es un grupo multidisciplinario, porque el problema de la trombosis lo enfrentan todas las especialidades médicas. Habrá un evento el próximo día 13 de octubre en el Instituto de Cardiología, donde se presentarán las cifras epidemiológicas de esta terrible complicación, y el objetivo es que el mensaje llegue sobre todo al público, a los pacientes, a sus familiares, a los médicos también. Cada institución hospitalaria debería de tener un programa interno de tromboprofilaxis o de prevención. Estos se han echado a andar en numerosos países de Latinoamérica, y en México, por supuesto, hay instituciones que han entrado a esta campaña. La idea es que todo enfermo, al ingresar a un hospital, en las primeras horas de su estancia, tenga una valoración del riesgo de trombosis, y esta valoración quede plasmada en su expediente clínico y los médicos tomen medidas. Hay diversos grados de riesgo, y para cada uno de los riesgos hay medidas para prevenir. Desde el riesgo bajo, que basta con que el paciente se mueva inmediatamente, hasta el riesgo intermedio y alto, en que hay que administrar medicamentos especiales para evitar la trombosis. Ahí lo tienen, están invitados el día 13 de octubre. Y antes de irnos al corté groseramente al doctor Cohen. Don Salomón, si quieres terminar tu idea, perdón. Nada más que existen medicamentos que disuelven estos trombos, técnicas, porque muchas veces hay obstrucciones en donde tenemos que abrir, como mencionó la doctora Guevara, se pueden colocar stents, etcétera. Hay que estudiarse, pero lo más importante de todo esto, creo que es lo que se acaba de mencionar: prevención. Hacer conciencia y prevenir la catástrofe de una embolia pulmonar. Exactamente. Y bien, tenemos muchas preguntas de ustedes. Les agradezco muchísimo que nos escriban y síganos mandando. Vamos a tratar de contestar en este último bloque, aprovechando que están aquí los panelistas para terminar el programa. Nos dice María Eugenia Guerrero: ¿qué tan recomendable es la cámara hiperbárica para las varices? Quiero saber si la mayoría de los angiólogos deben de tener un ultrasonido para verificar el grado de varices, o el estudio se debe hacer en otro lado.
Bueno, creo que la mayoría de los angiólogos tenemos ultrasonidos en nuestros consultorios y yo en lo personal no recomiendo cámara hiperbárica para varices. Yo tampoco. Ok, ¿por qué no se recomienda? A menos de que esté asociada a una enfermedad arterial, Sí. la cámara hiperbárica es muy funcional, pero no es el tratamiento para úlceras de No origen está venoso. indicado. No está indicado. Perfecto. Dice Alejandro Padrón. Cada mes y medio a mi esposa se le revienta la vena del tobillo y hace un tiradero de sangre. En el doctor me dicen que no hay otro remedio más que usar las medias. ¿Qué más podemos hacer? O que corra rápido, que corra a un consultorio de un angiólogo para que le haga un estudio y se resuelva ese problema. No es posible lo que le pasa. Ok, que te quedó claro, tienes que ir con un médico especialista a que te dé un tratamiento adecuado. Dice Rosalba, mi hijo tiene 26 años de edad, en 2 ocasiones he estado hospitalizado por trombosis en la misma pierna. Pesa 140 kilos, siempre está cansado y me preocupa que le vaya a ocurrir algo más, porque cuando ha salido del hospital le dan su tratamiento médico y en cuanto se siente bien lo deja. Claro, aquí hay que ver si no hay un antecedente familiar como la causa de esa trombosis. Si ha tenido trombosis recurrente, es posible que exista. Y número 2, lo que mencionábamos del peso y la higiene vascular. Yo les quiero preguntar, doctores, para contestarle más a Rosalba, su hijo pesa 140 kilos. Si su hijo llegara a un peso ideal, ¿se reduciría el riesgo de esto? Se reduce el riesgo, pero hay que descartar otros factores. Tiene que tener diagnóstico. Ok. ¿Por qué está pasando? Lo importante es el diagnóstico de la causa de la retrombosis, que puede ser obesidad, pero hay que estar seguros que no hay otros factores, pero de todas maneras va a requerir tratamiento profiláctico para evitar que se vuelva a trombosar. Perfecto. Dice Diana, tengo 36 años de edad, llevo 15 años con trombosis y me lo están tratando con medicamentos y anticoagulantes, pero no noto mejoría. Tengo una dieta y hago ejercicio. Bueno, aquí habría que revisar esta paciente exactamente en qué vena tiene la trombosis y si es posible hacer una cirugía, un trasplante venoso o meter lo que hoy estamos usando mucho, que son las endoprótesis para abrir esa parte que está trombosada, sobre todo en eventos de trombosis crónica. Perfecto. Dice Ignacio Arrieta, ¿cuál es la realidad de la ozonoterapia en la enfermedad de las varices? ¿Quién es más relevante en el tratamiento de las varices, un angiólogo o un flebólogo? Bueno, el médico especialista en México, en nuestro país, los angiólogos, cirujanos vasculares y endovasculares, somos los médicos que tenemos pues, la especialidad para tratar, como el doctor Cohen, las venas, las arterias, los linfáticos, y la flebología es una parte de la angiología. Nunca había escuchado yo que existiera un médico flebólogo tal como existe esa otros especialidad. países como Argentina, sí hay médicos que nada más son flebólogos. Es que lo que es curioso hoy en día es que cirujanos generales, ginecólogos, plásticos, mucha gente quiere tratar esto, porque desgraciadamente también es algo muy comercial y se abusa de eso. Zapatero a sus zapatos. Zapatero a Eso, sus vamos zapatos. a dejarlo claro de una vez. Y yo también no recomiendo el ozono, no sirve. Ok, el ozono no sirve, perfecto. Dice Linda Garrocha, tengo 69 años de edad y hace 7 años dejé de usar pantimedias y me empezaron a salir varices. ¿Ahora qué puedo hacer? Úsela, señora. Usarlas, estudiarse y su ejercicio, cuidar su peso, una buena alimentación, no fumar. El cigarro, cosa terrible. También tendemos mucho a subestimarlo. El cigarro es muy peligroso para las mujeres. Y para los hombres y para todos. Para todos. Hombres, mujeres, niños y perros que se cuiden del cigarro. Es una de las causas que puede aumentar el riesgo de trombosis en forma muy significativa. Alexis Robles nos dice, no tolero las medias de compresión, me da muchísima comezón, ¿por qué razón? Mira, esta pregunta es muy interesante porque la mayoría de los pacientes te dicen, no me gustan, me siento atrapada dentro de las medias, me las pongo 5 minutos y me da comezón, pero es cuestión de adaptarse y que las medias sean hechas de acuerdo al paciente. Ok, entonces ya te lo comentaron, asegúrate que sean las medias adecuadas que necesitas tú para que no sean tan molestias y como dice la doctora, hay que acostumbrarse. Está peor tener la opción B de la enfermedad y que vayas a tener una complicación. Está descrito que mejoran la calidad de vida del paciente cuando están bien indicadas y están bien medidas de acuerdo al paciente. Al paciente, hechas a la medida. Humberto Mejía nos dice, me operaron de las varices. Una vez operado, las varices regresan y si regresan, ¿qué cuidados tengo que tener? La recurrencia existe hasta en un 20 o 30% con la cirugía convencional que hacíamos antes y hoy en día con las cirugías más actuales,
con láser y radiofrecuencia se disminuye hasta un 3 o 4%. Hay que individualizar al paciente y hay que tratarlo de acuerdo a y que siga ese paciente con las medidas de cuidados vasculares. Las medidas de higiene venosa, porque mira, a veces operas un paciente y lo ves 10 años después y subió 20 kilos y no hace ejercicio y no usó las medias. Entonces, la cirugía, sea abierta, sea endovascular, te va a ayudar, pero tú te tienes que cuidar siempre. Yo creo que eso es clave en casi todas las cosas que tienen que ver con salud, porque no es nada más me hacen esto y ya se me resolvió la vida, sino que uno tiene que poner de su lado para estar sano. Nos dice Irma, no pone su apellido, tengo trombosis varicosa y antecedentes de cáncer de mama. Aún así, ¿me pueden dar tratamiento para mi trombosis con rayo láser? Aquí es muy importante. Primero está la parte de atender el problema del cáncer que tiene. Sí, nosotros damos profilaxis, usamos medias, pero en este tipo de pacientes, primero tratar perfectamente el cáncer y nosotros como coadyuvantes vamos a ayudar a mejorar su circulación venosa. Yo les digo mucho a los pacientes en el hospital, porque cuando dicen me duele una cosa y por qué me duele otra, por qué me siento mal de esto o me siento mal del otro, es que somos un ser humano completo, no eres una mama o no eres una varice, eres todo un ser humano completo y hay que tratarte como tal. Y es por eso que muchas veces se necesita un trabajo en equipo por parte de los médicos. Dice Ana Luz Calzada, tengo varices de 3er grado, ¿qué cuidados debo de seguir para que no me operen? Lo que ya dijimos, la higiene vascular y hacerse un diagnóstico, acudir a un médico que le haga un diagnóstico, un ultrasonido, porque a lo mejor esas varices no son nada más reflujo, puede ser obstrucciones más arriba a nivel de las venas ilíacas, y entonces todo eso tiene un tratamiento que podría de alguna manera resolverle el problema. Bien, dice Estela León, tomo tratamiento hormonal desde hace 7 años, nado por lo menos 2 veces a la semana. Nada durante 1 hora. Los fines de semana uso faja. He escuchado que el tratamiento hormonal genera problemas de circulación. ¿Esto es cierto? Sí, definitivamente. También su faja. Las hormonas y la faja. Las hormonas y la faja. Entonces, mucho cuidado. Sí. A ver, doctores, ¿qué peligro hay con las hormonas? Porque hay muchísimas mujeres allá afuera con tratamiento sustitutivo o anticonceptivo. No queremos crear un caos ni un pánico. Pero ¿qué se les puede recomendar? Que hablen con su ginecólogo o vean si tienes factores de riesgo. ¿Qué le decimos a la gente? Yo creo que es muy importante factores de riesgo, ver los antecedentes familiares para ver si no hay ni alguna cosa hereditaria como la causa de esa trombosis. Y no es que estén contraindicadas en la enfermedad venosa, pero sí se sabe que aumenta la enfermedad venosa y obviamente hormonas en general, hormonas femeninas y cortisona, por ejemplo, aumenta el riesgo de trombos, de trombosis venosa profunda. Pero también hay que ver qué tipo de hormonas están usando, porque hay hormonas, por ejemplo, estrógenos, progestágenos, que aumentan el riesgo de tener una trombosis y hay que ver si esta paciente tiene o no tiene varices. Ok, entonces la clave ahí es identificar factores de riesgo y comentarlo con su ginecólogo. Nos pregunta Leticia Abdala si existe alguna dieta en especial para que tenga que ver con las varices. Mira, recomendamos que el paciente esté bien hidratado, que tome 2 litros de agua al día, que las dietas sean bajas en sal, que, bueno, el plato del buen comer, ¿no? Que sean más vegetales, menos carbohidratos y las proteínas. La proteína. Y lo más importante, que sean suficientes para que no aumente el peso, y si está pasada, que baje. Ok. Dice Lucila Sánchez Marínez, yo presenté una trombosis entonces se me hizo un coágulo en la pierna izquierda. Estuve encamada 10 días hace 4 años con dolores espantosos, por lo que mi pregunta es, puesto que hace 2 años me caí, me enyesaron y me volvió la trombosis, ¿qué hago en caso de que me vuelva a caer? Tengo también hematomas y por 6 meses me pusieron plasma, porque si no me iba a morir. Uso medias elásticas de mediana compresión y mi duda es, si me caigo, ¿me enyeso o qué hago? Otra duda es, si te amputan en caso de que no utilizaras debido a la circulación, estoy viendo a la angióloga, pide unos datos específicos, pero ¿qué le recomendamos a alguien que ya se cayó y se fracturó 2 veces? Una gente que tiene una retrombosis, hay que estudiarse, como ya mencionamos. Se cayó, la inmovilizaron de nuevo, pues es otro factor de riesgo. Pero aquí creo que lo que hay que hacer es, esa paciente no ha seguido el tratamiento adecuado, a lo mejor necesita anticoagulación por más largo tiempo, necesita estudiarse en una forma más sistémica, global. Pero si se tiene una fractura, sí tiene que inmovilizarse, porque si no, no se va a curar. Claro, pero la profilaxis requerirá
tromboprofilaxis, porque si Exacto. no va a tener problemas. Dice Angélica María de León, ¿hay alguna relación entre las pastillas anticonceptivas y las varices? Justo lo acaban Sí. de contestar. Rosa María Espinosa, tengo insuficiencia venosa desde niña. Hace 3 años me operaron y me quitaron las venas safenas, pero la insuficiencia continúa. Los especialistas mencionan que no debo usar ropa ajustada, pero las pantimedias son de compresión. O sea, ¿qué debo de hacer? Sí, lo que pasa, la diferencia aquí es que no es lo mismo que traigas, por ejemplo, una liga aquí a media pierna, que las medias de compresión graduada, como la palabra lo dice, tienen diferentes compresiones, más abajo, menos arriba, y son hechas a la medida, y no es una liga que te está cortando la No es como si circulación. fuera un torniquete, sino Exacto. que distribuida uniformemente está comprimiendo donde debe de comprimir. Exacto. Ok, esperemos que haya quedado clara esa respuesta. Y dice Guadalupe, durante el día estoy mucho tiempo parada. 2 veces a la semana practico natación, tengo edema e inflamación de las venas. El doctor en el seguro me recetó Copadrigel. ¿El edema se quita o qué pasa si estalla? El edema no estalla. No estalla. Puede Número estallar 1. la vena, pero el edema no. El edema no estalla y lo que hay que hacer es no cambiar su ritmo de trabajo, simplemente, como mencionamos en un principio del programa, hacerse consciente de no estar mucho tiempo de pie o sentado, evitar los excesos y hacer conciencia de que hay que moverse, caminar, estimular esa bomba muscular que es lo que nos ayuda a tener una buena función venosa. Y medias elásticas. Exacto. Y aquí quisiera agregar, es muy frecuente en la consulta, yo creo que a todos les ha pasado, que le preguntas, ¿a qué hora se levanta y a qué hora se acuesta? Y a mí me pasa que en promedio la gente pasa 12 horas de pie. O sea, si se levantan a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde ya son 12. Y luego la otra pregunta es, ¿en qué momento usted descansa las piernas? El 90% de los pacientes me dicen que no. Entonces aquí sería voy a ir a conveniente... consulta. No, pero aquí sería conveniente que descanses las piernas un ratito. Si estás en un escritorio, pones un banquito abajo y haces arriba abajo. Si estás en la cocina picando la verdura, te pones otra sillita enfrente y levantas las piernas. O sea, mover las piernas y descansarlas. Eso, como dijo el doctor Cohen hace rato, tener conciencia, estar conscientes que hay que cuidar nuestra circulación. Beatriz García básicamente pregunta de los alimentos, que sí es cierto que las verduras quitan las varices. No. No. Bien, Brenda Islas dice, desde chica he padecido varices cuando tenía 6 o 7 años, parecía dolores en las piernas y con el frío. Y ahorita me llegan a doler, pero solo con frío. ¿Hay algún tratamiento? ¿Quién sabe si son varices? Habrá que ver qué tiene, tenga? ¿no? Sí. Dice Yolanda Martínez, hace 3 días tuve una trombosis venosa profunda y también me diagnosticaron insuficiencia venosa crónica. La trombosis la tengo en la femoral, sigo teniendo mucho dolor, si me siento que no me corre la sangre. ¿Puedo caminar o no? ¿Subo las piernas o no? Si ya está en tratamiento con anticoagulación, hoy en día la tendencia en la mayoría de los reportes es ser un poquito más agresivo en la actividad para aumentar la función, siempre y cuando esté con el tratamiento apropiado, anticoagulación, y empiece a disminuir la hinchazón. El dolor va a bajar poco a poco a medida que empiece su actividad y continúe con su tratamiento médico. Y para terminar, tenemos casi un minuto, dice Armando Medina, que si el grado 4 de varices es necesario operar. Pues hay que checar el paciente, hay que ver cómo está ese sistema venoso profundo, hay que ver cómo están las válvulas, hay que ver si hay reflujo, hay que estudiar. Hay que ver el origen del problema y ya de ahí tomar la decisión. Doctores, como siempre se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por participar, por toda esta información tan valiosa para nuestro público. Gracias a todo el público que nos acompañó, gracias por sus testimonios. Nos gusta mucho que estén aquí con nosotros en Diálogos en Confianza. Y nos vemos la próxima semana. Y la próxima semana tenemos un tema muy interesante aquí en Diálogos en Confianza. Vamos a hablar del virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es un tema larguísimo que tiene mucha controversia. Vamos a tener panelistas que nos van a decir exactamente qué hacer. Y esto no solamente es para mujeres, los hombres también estamos involucrados. Todo este escándalo que hay con las vacunas, a quien sí y a quien no. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.